Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Esteban. Les voy a hablar sobre, como dijo el doctor, la evaluación preoperatoria del paciente quirúrgico. Bueno, principalmente, este es un proceso clave, ¿no? Para garantizar como tal la seguridad y el éxito de toda intervención quirúrgica que se le va a hacer al paciente. Eh, Como segunda medida tenemos la tabla de contenido, entonces esta presentación va a abordar la importancia, los objetivos de la evaluación como tal prequirúrgica, los componentes esenciales, la valoración por sistemas, las herramientas de riesgo y la parte nutricional y funcional, junto con la psicológica, para finalmente concluir con un caso clínico y pues de esta manera como tratar de aplicarlo. Bueno, entonces como tal la importancia de la evaluación preoperatoria. Esta constituye como tal un pilar esencial en la práctica quirúrgica moderna, porque en sí no se trata solo de un trámite que se considera como administrativo, sino es un proceso sistemático que tiene como objetivo principal detectar, cuantificar y, digámoslo así, como optimizar los riesgos de los pacientes antes de un proceso quirúrgico. Su proceso principal es aumentar la seguridad y reducir la morbimortalidad del paciente. Este proceso pues también va a permitir identificar comorbilidades no diagnosticadas, el ajuste de tratamientos farmacológicos, también definir las estrategias anestésicas y cómo anticipar las posibles complicaciones que se pueden presentar en el paciente. Además de esto, pues va a garantizar una mejor comunicación entre el cirujano, el anestesiólogo y el equipo de apoyo, pues lo que a fin de cuentas se va a traducir como una atención integral para el paciente. Como tal, según el metaanálisis publicado en el European Journal of Anesthesiology en el 2024, la aplicación sistemática de protocolos de evaluación preoperatoria disminuye cerca de un 30% de los eventos adversos perioperatorios presentados en las salas de cirugía. Entonces, pues esto, a fin de cuentas, resulta bastante fundamental saber. En cuanto a los objetivos de la evaluación preoperatoria, eh, bueno, obviamente tiene objetivos clínicos muy específicos. En primer lugar, es valorar el riesgo global perioperatorio, es decir, la probabilidad de complicaciones cardíacas, tanto respiratorias también metabólicas o infecciosas relacionadas con el proceso quirúrgico. En segunda medida, busca optimizar las enfermedades preexistentes como la hipertensión, la diabetes o la insuficiencia cardíaca, que esto va a llevar al paciente a un mejor estado clínico, pues en lo mejor posible antes de la intervención. Otro objetivo fundamental es establecer un plan anestésico personalizado, esto adaptado pues a la fisiología y a la condición del paciente. Además de esto, la evaluación permite como tal definir estrategias de profilaxis, tanto antibiótica como tromboembólica, o sea, va a planificar necesidades de transfusión y ajustar el ayuno preoperatorio, para finalmente garantizar un consentimiento informado, asegurando que el paciente pues comprenda los riesgos que se puede tener con esa intervención y los beneficios y alternativas para cada procedimiento. Bueno, en cuanto a los componentes esenciales, eh, la evaluación inicia con una historia clínica completa. Esto se va enfocada en los antecedentes médico-quirúrgicos y anestésicos previos. Se deben documentar alergias, consumo de medicamentos, especialmente si el paciente está tomando anticoagulantes, antiplaquetarios o hipoglucemiantes. También cómo va a esquematizar los hábitos como el tabaquismo o el consumo del alcohol y la presencia de síntomas recientes previos. El examen físico debe ser exhaustivo, con énfasis en los sistemas cardiovascular, respiratorio y la evaluación de la vía aérea para anticipar las dificultades de la intubación y como tal de la ventilación. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, este es un componente crítico del examen preoperatorio ya que anticipa posibles dificultades durante la intubación o ventilación. Esto va a iniciar con historia clínica preguntando por cirugías previas, si la paciente se presentó con radioterapia, traumatismos faciales o si tiene alguna patología que limite la movilidad cervical o mandibular. En cuanto al examen físico, se evalúa la apertura oral, idealmente mayor a 3 centímetros, la distancia tiromentoniana, lo que nos permite, bueno, primero va a ser superior a 6 centímetros, la movilidad cervical y la presencia de las alteraciones de la cavidad oral, junto con la orofaringe. Por otro lado, se utiliza la clasificación de Mallampati,
que valora la visibilidad de la valora la visibilidad orofaringia y como tal, el test que se debe predecir para la facilidad de la intubación. Además de esto, pues los pacientes deben recibir la definición, las prótesis y cualquier alteración o masa, pues debe ser indicado. Si se encuentra como tal algún predictor de dificultad o pues esto debe ser planificado con anticipación al manejo anestésico, obviamente pues utilizando dispositivos como el fibrobroncoscopio, por ejemplo. En cuanto a, bueno, esto es importante, la valoración funcional del METS. Entonces, el METS lo que hace es una valoración que busca determinar la reserva cardiorrespiratoria del paciente. Esto va a expresar los equivalentes metabólicos, de ahí su nombre, pues el METS. Entonces, un MET equivale al consumo a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto en reposo. Si el paciente puede realizar actividades equivalentes a 4 METs o más, como por ejemplo, no sé, subir 2 pisos o caminar a paso rápido, se considera que tiene una capacidad funcional adecuada y óptima para este proceso. En cambio, si como tal su capacidad es inferior a 4 METs, se asocia con un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y respiratorias, lo que puede traducir como una complicación al momento de la sala de cirugía. Bueno, eso en cuanto a los METs. En la clasificación ASA, la clasificación ASA está determinada por la American Society of Anesthesiologists. Es un sistema internacional estandarizado que categoriza el estado físico del paciente antes de una cirugía. Va desde el ASA 1, que corresponde a un paciente completamente sano, hasta el ASA 6, que es un donante de órganos con muerte cerebral. Por ejemplo, no sé, un paciente con hipertensión controlada sería tipo ASA 2, uno con diabetes y enfermedad pulmonar leve va a ser ASA 3 y un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada se va a considerar como un ASA 4. Aunque esta clasificación no se predice de manera directa la mortalidad, sí permite comunicar el riesgo entre los equipos quirúrgicos y el anestésico y correlacionar como tal si existe alguna tasa de complicación para el paciente. Bueno, como tal, según la actualización publicada en este artículo, la mayoría de las cirugías selectivas seguras se realizan en pacientes con de ASA de 1 a 3, mientras que los ASA, que son los pacientes que son clasificados con ASA 4 y 5, requieren una planificación un poco más individualizada. Bueno, en cuanto al apartado de sistemas, la valoración es bastante fundamental en cuanto a lo cardiovascular, ya que el riesgo cardiovascular como tal es el principal determinante de morbilidad perioperatoria. Las guías como el ACC-AHA del 2024 recomiendan una evaluación escalonada. Primero, pues valorar la capacidad funcional del paciente, si él puede realizar actividades equivalentes a 4 METs, como ya lo mencionamos, o más. Como tal, si el riesgo también se va a presentar en eventos cardíacos, pues va a determinarse también bajo. En segundo lugar, pues se utiliza como una escala, la RCRI, que se traduce como Revised Cardiac Risk, que evalúa 6 variables: la cirugía de alto riesgo, la enfermedad cardíaca isquémica, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cerebrovascular, la diabetes y una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Un puntaje mayor o igual a 2 predice un aumento significativo del riesgo. En cuanto al electrocardiograma y el ecocardiograma, deben solicitarse solo en presencia de síntomas o antecedentes relevantes. Y pues estas recomendaciones permiten como tal evitar estudios como tal innecesarios y enfocar los recursos en los riesgos como tal del paciente. En cuanto a la evaluación pulmonar, las complicaciones respiratorias son una causa importante posoperatoria, más que todo, especialmente en procesos de cirugías torácicas, abdominales altas o en pacientes con EPOC. La evaluación pulmonar debe identificar factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la presencia de asma o EPOC o la edad avanzada. Es fundamental como tal esta evaluación pulmonar debido a que se debe suspender el cigarrillo al menos de 4 a 8 semanas antes de la cirugía, ya que pues dentro de este periodo va a mejorar la función ciliar y reduce como tal las secreciones pulmonares. La espirometría se indica solo si hay síntomas respiratorios o si se planea como tal una cirugía de alto riesgo pulmonar. Y en cuanto a la preparación, se debe instruir al paciente en fisioterapia respiratoria y un uso de espirometría incentiva. Estas medidas pues han demostrado que reduce como tal la telectasia posoperatoria. Y bueno, eso en cuanto a las intervenciones de evaluación pulmonar.
Dentro de la evaluación renal y metabólica, el estado renal y metabólico va a influir directamente en la recuperación postoperatoria del paciente. Entonces, un valor de creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro es un marcador de alto riesgo para la insuficiencia renal aguda y la mortalidad. Debe revisarse la medicación del paciente, suspender fármacos como nefrotóxicos como los AINES o ciertos antibióticos que pues, puede estar tomando el paciente. En pacientes diabéticos es esencial lograr un buen control glucémico. La meta intraoperatoria es mantener la glucosa por debajo de 180 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glicosilada ayuda a evaluar el control crónico. Entonces, los valores mayor a 8% indican la necesidad de la optimización antes de una cirugía electiva. En cuanto a diabetes y endocrinopatías, la diabetes mellitus incrementa el riesgo de infección, de mala cicatrización y de eventos cardiovasculares. Entonces, el manejo preoperatorio busca mantener la glucosa perioperatoria entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, se recomienda suspender la metformina 24 horas antes del procedimiento, esto para evitar algún tipo de acidosis láctica o si en caso de una hipoperfusión intraoperatoria. También las insulinas basales deben continuarse. Bueno, esta sí debe ser ajustado a dosis según el ayuno, mientras que las insulinas que son de acción rápida se omiten el día del procedimiento quirúrgico. En cirugías que son mayores o prolongadas, es preferible manejar al paciente con una insulina endovenosa y con dextrosa al 5%. En cuanto a las endocrinopatías como el hipotiroidismo, se mantiene el tratamiento habitual, pero si es severo, pues, o no tratado, la cirugía electiva debe posponerse. Por su parte, pues también entender que el hipotiroidismo no controlado aumenta el riesgo de crisis y tiroidea y debe estabilizarse antes de cualquier intervención quirúrgica, ya que pues esto puede llegar a comprometer la vida del paciente. En cuanto al hipotabaquismo, en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o antecedentes de tabaquismo, la evaluación y preparación respiratoria son determinantes importantes. Entonces, se debe investigar la frecuencia de exacerbaciones, el uso de broncodilatadores y la tolerancia al ejercicio. Suspender el tabaco al menos 4 semanas antes del procedimiento mejora la función mucociliar y la oxigenación. Como tal, va a reducir la secreción bronquial. Es fundamental que el paciente continúe su tratamiento inhalado hasta el día de la cirugía y reciba como tal una educación sobre la fisioterapia respiratoria. También tenemos que el uso de corticoides sistémicos puede considerarse en estas observaciones recientes durante, pues, como tal, el proceso posoperatorio. Y la aspiración incentiva, bueno, son pilares como tal para prevenir toda la parte de las atelectasias. En cuanto al tamizaje y evaluación nutricional, es fundamental debido a que es un determinante clave en la evolución quirúrgica. La malnutrición en el paciente, tanto por déficit o como por exceso, se asocia con un mayor riesgo de infecciones, como que no cicatricen bien las heridas y como tal la prolongación de la estancia hospitalaria. Entonces, por eso la primera etapa consiste en realizar un tamizaje nutricional utilizando herramientas validadas como el MUS, el NSR 2002 o el MNAS, que permiten identificar de forma rápida que los pacientes con riesgo de, pues, de desnutrición. Cuando el tamizaje es positivo, se pasa a una evaluación nutricional completa empleado por el LSGA o los criterios de Glim, que combina indicadores fenotípicos como la pérdida del peso, si el paciente bueno, determina si el índice de masa corporal o la masa muscular ha reducido y también pues va de la mano mucho con causas etiológicas como la disminución de la ingesta o si el paciente ha presentado inflamación últimamente. Además de esto, pues debemos considerar que los parámetros bioquímicos como la albúmina o la prealbúmina y medidas así como antropométricas eh, van a anticipar mucho si el paciente va a tener una complicación o si va a tener alguna derivación en este proceso. Si se detecta un riesgo nutricional en el paciente, la intervención debe iniciarse antes de la cirugía. Entonces, incluso una suplementación de 7 a 14 días puede mejorar la cicatrización y reducir las complicaciones postoperatorias para el paciente. En cuanto a la composición corporal y desenlaces postoperatorios, entonces, más allá del peso o el índice de masa corporal, pues hoy por hoy sabemos que la composición corporal, es decir, la proporción entre masa muscular y grasa, tiene una relación directa con los resultados quirúrgicos. Entonces, la sarcopenia preoperatoria
definida como la pérdida de masa y la fuerza muscular, se asocia con mayor morbilidad, infecciones y una mortalidad postoperatoria. De igual forma, la obesidad sarcopénica, donde existe un exceso de grasa en el paciente, pero pues va a haber como una deficiencia muscular, aumenta las complicaciones respiratorias y cardiovasculares. La masa muscular puede evaluarse mediante tomografía computarizada a nivel de la vértebra de L3. También pues esto va de la mano, como reconocer estos cambios, porque pues nos permite aplicar programas de ejercicio, nutrición proteica y si el paciente requiere una rehabilitación, pues todo prevaleciendo de la recuperación funcional del paciente. En cuanto a escalas de funcionalidad, en el paciente quirúrgico, especialmente en adultos mayores y oncológicos, la edad cronológica no es suficiente. Entonces, lo importante es la reserva funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, primero tenemos una escala que es la clínica eh, Frighty Scale, que básicamente clasifica al paciente de 1, o sea, muy en forma, o lo va a clasificar de A9, que es terminalmente enfermo. Entonces, una puntuación de 5 o más indica una fragilidad significativa. También puede aplicarse la SPPB, que evalúa el equilibrio, la velocidad de la marcha y la capacidad para que el paciente pueda levantarse de una silla muy directamente al sol. En oncología se usa una escala específica que es la ECOG y esta va a ayudar a predecir mucho la tolerancia a tratamientos que requiere el paciente y al estrés quirúrgico que se va a someter el paciente. Esto pues evalúa la funcionalidad y la fragilidad, permite adaptar la anestesia, planificar la rehabilitación quirúrgica temprana y prevenir complicaciones posoperatorias. En cuanto al tamizaje cognitivo, especialmente es fundamental en pacientes mayores de 60 años o con antecedentes neurológicos. Como tal, el tamizaje cognitivo lo que busca es detectar si existe algún deterioro o riesgo de delirium postoperatorio. Entonces, estas pruebas más utilizadas se encuentran la mini-COG, que combina un test de recuerdo con el dibujo del reloj. Entonces, lo ideal es que el paciente esté dibujando un reloj a medidas de unas horas antes de la cirugía. Esto pues va a determinar si el paciente está óptimo para el procedimiento. También tenemos la escala, la CIS y la RCS, CDT, que casi todas están clasificadas de la misma forma para determinar cómo está el paciente a nivel neuronal. Estas herramientas son rápidas, no son invasivas, son de gran utilidad para planear cuidados especialmente durante y después de la cirugía. Si el tamizaje es positivo, pues se recomienda una valoración geriátrica integral antes como tal del procedimiento. Eh, Bueno, en factores quirúrgicos y anestésicos, entonces el tipo de cirugía y de anestesia también determinan el riesgo global. Entonces, las cirugías de alto riesgo son las aórticas torácicas, las aórticas, las torácicas, las hepáticas o las pancreáticas. Entonces, las de riesgo intermedio, las ortopédicas mayores o las urológicas. Las de bajo riesgo, pues ya son muy superficiales o son tipo endoscopia. La elección anestésica va a influir mucho en los resultados. La anestesia general se asocia con un mayor compromiso hemodinámico y riesgo de complicaciones respiratorias para el paciente, mientras que la regional y la neuroaxial va a ofrecer como tal una recuperación más rápida y menor impacto pulmonar. Bueno, en cuanto al electrocardiograma y la radiografía de tórax en mayores de 50 años, entonces principalmente tradicionalmente se solicitaban de forma rutinaria un electrocardiograma y una radiografía de tórax a todo paciente mayor de 50 años antes de un procedimiento quirúrgico, pero pues la evidencia actual desaconseja esa práctica. ¿Por qué? Porque como tal el electrocardiograma solo debe realizarse si el paciente presenta síntomas cardiovasculares, antecedentes de enfermedad cardíaca o si la cirugía implica un alto riesgo cardíaco. La radiografía de tórax se reserva para pacientes con síntomas respiratorios, enfermedad pulmonar conocida como, bueno, o alguna enfermedad pulmonar o alguna cirugía torácica o de vías abdominales, bueno, de abdominal alta más que todo. Según las guías como el NICE y el ACC, realizar estos exámenes en pacientes asintomáticos aporta menos del 1% de hallazgos clínicamente relevantes. Entonces, aumentan los costos y genera pues retrasos como tal innecesarios pues en este proceso. En cuanto a los estudios respiratorios dirigidos, en pacientes con antecedentes de POC o asma, la espirometría preoperatoria es útil para evaluar la función pulmonar basal y ajustar la terapia broncodilatadora.
En casos como la hipoxemia o sospecha de retención de CO2, se solicita una gasometría arterial que orienta sobre la reserva ventilatoria. Esto pues también va a influir mucho en realizar como una oximetría basal y bueno, una oximetría basal que va a determinar cómo está el paciente a nivel de esfuerzo para predecir el riesgo de la hipoxia posoperatoria. En cuanto, perdón, en cuanto a los laboratorios básicos, los estudios de laboratorio deben ser selectivos. Entonces se recomienda un hemograma completo, una creatinina sérica, electrolitos, glucosa, bueno, glucosa en pacientes mayores de 40 años o con enfermedades metabólicas. La prueba de coagulación está indicada solo si hay hepatopatía o uso de anticoagulantes o antecedentes hemorrágicos. La prueba de embarazo se debe realizarse siempre en mujeres, obviamente, pues en edad fértil, incluso si niegan actividad sexual reciente. En cuanto a las escalas de comorbilidad y riesgo, entonces existen herramientas que permiten cuantificar el riesgo global del paciente quirúrgico. El índice de comorbilidad de Charrison asigna un puntaje a diferentes enfermedades crónicas, estimando la mortalidad a 10 años. La, mm, Hay una escala que se llama la ACC Surgical Risk, que predice como tal las complicaciones y la mortalidad de 30 días según el tipo de cirugía y las características clínicas del paciente. Como tal, en contextos de urgencias, la escala que nos puede ayudar, o lo que yo recomiendo por lo que vi, es la ESAS, que ayuda a priorizar mucho las intervenciones de acuerdo con el riesgo vital que está presentando el paciente. Obviamente, pues, utilizar todas esas escalas va a mejorar mucho la comunicación interdisciplinaria y, pues, obviamente nos va a permitir a futuro tener unas mejores decisiones más seguras y personalizadas para el paciente. Bueno, entonces ahora, un paciente, digamos, con enfermedad cardíaca, entonces los pacientes con enfermedad cardíaca suelen ser muy frecuentes, entonces representan uno de los mayores riesgos o retos en la evaluación preoperatoria. El enfoque debe orientarse a mantener la estabilidad hemodinámica y prevenir la isquemia miocárdica intraoperatoria. De acuerdo con las guías como el ACC, que ya la mencioné, la última actualización que hizo fue en el 2024, entonces los pacientes deben continuar con su tratamiento habitual, especialmente con beta bloqueadores y estatinas, ya que su suspensión inmediata aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Más sin embargo, los IECA y los ARA2 deben suspenderse el día de la cirugía, pues porque estos pues, básicamente se asocian mucho con hipotensión refractaria durante la inducción anestésica. En aquellos pacientes que tengan angioplastía o colocación de stent, las cirugías selectivas deben posponerse al menos de 6 meses. Si el stent es farmacológico, pues más allá de 30 días. Si es metabólico o convencional. El monitoreo perioperatorio debe incluir electrocardiograma continuo y control estricto de la presión arterial, adaptando la anestesia para evitar como tal una sobrecarga o alguna depresión miocárdica. Bueno, eso en cuanto al paciente con enfermedad cardíaca. Ahora, cuanto a la hipertensión y las arritmias, la hipertensión arterial es una comorbilidad muy frecuente en pacientes quirúrgicos. Entonces, la recomendación actual es no diferir en la cirugía por cifras tensionales moderadas, a menos de que sean mayores de 180 sobre 110 de milímetros de mercurio o exista un daño agudo de órgano blanco. Entonces, durante la evaluación se debe verificar la adherencia al tratamiento y evitar suspender abruptamente los antihipertensivos. Los pacientes con fibrilación auricular requieren una valoración del riesgo tromboembólico mediante como tal una prueba que es la CHADS y un ajuste de anticoagulación. En cirugía electiva se busca mantener un INR menor de 1.5 y planear si es necesario alguna terapia de puente con heparina. Y bueno, los dispositivos cardíacos implantables, ya sean como marcapasos o desfibriladores, deben revisarse antes de la cirugía para verificar su modo de programación, ya que ciertos equipos pueden interferir mucho con el bisturí eléctrico. Y pues todo esto está claramente definido con el ACE y pues con la guía del ACC que ya la me había mencionado. Bueno, ahora importante de esto es la terapia puente en pacientes anticoagulados. En pacientes que están anticoagulados, el objetivo es equilibrar el riesgo de sangrado y la trombosis. Entonces, lo que nos dice es que los pacientes los que reciben warfarina deben suspenderla 5 días antes del procedimiento y si tienen alto riesgo tromboembólico, como válvulas mecánicas o trombosis recientes. Se indica una terapia puente con heparina de bajo peso molecular. En caso de los anticoagulantes orales directos, como ejemplo el Rivaroxaban o el Apixaban, se suspenden entre 48 y 72 horas antes, dependiendo de la función renal y generalmente pues estas no van a requerir como tal el puente. Tras la cirugía, el anticoagulante se reanuda
entre 24 a 48 horas después, siempre que haya alguna hemostasia adecuada. Pues como tal, este manejo es importante saber que debe ser individualizado. O sea, si este manejo individualizado como tal va a disminuir tanto las complicaciones hemorrágicas como los eventos tromboembólicos en los pacientes que nos puedan llegar. En cuanto al paciente geriátrico y que se encuentra en estado frágil, pues la mayoría de veces es un paciente anciano, este va a presentar alguna disminución fisiológica multisistémica y va a pues, tener una alta prevalencia de comorbilidades. Entonces, pues por esto, más que la edad cronológica, lo importante es evaluar la fragilidad mediante escalas como la CFS, esa se traduce como la Clinical Fragility Scale, donde el puntaje mayor o igual a 5 indica un riesgo elevado. La valoración de esta debe incluir revisión de medicación, si está con polifarmacia, el estado cognitivo, el soporte social y movilidad. El objetivo como tal es mantener la homeostasis intraoperatoria, evitando como tal el paciente presente algún tipo de hipotermia, hipotensión o si está en un proceso de deshidratación. Y pues bueno, la planificación de esta, la planificación anestésica de este paciente debe ser priorizada en técnicas regionales cuando lo más antes posible. Pues obviamente pues minimizar los fármacos depresores del sistema nervioso central. El reconocimiento de la fragilidad preoperatoria permite reducir significativamente todas las complicaciones que podemos ver en los pacientes y mejorar la recuperación funcional en este paciente. En cuanto a la evaluación psicológica de ansiedad, esto suele ocurrir muy frecuente antes del procedimiento quirúrgico, entonces eh, es muy subestimada. O sea, al día de hoy sí, personal de salud subestima mucho esta preparación quirúrgica, pero pues hay que saber que la ansiedad preoperatoria puede elevar la presión arterial, puede aumentar el consumo de oxígeno y pues puede dificultar la inducción anestésica. Entonces, para identificar se utilizan herramientas validadas como la STAI, que mide básicamente la ansiedad momentánea y la del riesgo en el hospital. Tenemos la HADS, que es muy útil en pacientes hospitalizados, en pacientes que van a ser quizás también un poco remitidos. Y pues bueno, esto va a ser específico más que todo como para el entorno quirúrgico, para detectar los altos niveles de ansiedad, permite como aplicar medidas de control emocional, técnicas de relajación para el paciente, apoyo psicológico, o si requiere de alguna farmacoterapia ya si está en un estado muy grave. Esto pues obviamente todo con el fin de mejorar la experiencia del paciente y favorecer su recuperación. Eh, En cuanto a los aspectos psicológicos y del consentimiento, la dimensión psicológica del paciente quirúrgico es un aspecto frecuentemente subestimado también. Entonces, el miedo, la ansiedad, como ya lo dije, la incertidumbre pueden aumentar la respuesta adrenérgica y la complicación de la inducción anestésica. Por ello, pues se implementa establecer una relación de confianza con el paciente, explicarle de forma empática el procedimiento que se le va a realizar y resolver pues cualquier tipo de duda que él tenga. El consentimiento informado es bastante importante porque debe incluir el diagnóstico, el propósito de la cirugía, los riesgos previsibles que, que pueden suceder, las alternativas terapéuticas y la posibilidad de complicaciones. Un paciente informado va a cooperar mejor, entonces va a reducir la ansiedad, va a presentar una mejor recuperación también pues posoperatoria. En cuanto al manejo de la medicación habitual, bueno, es crucial evitar interacciones o eventos adversos. Como ya lo dije, los anticoagulantes orales como la warfarina se deben suspender 5 días antes y los anticoagulantes directos entre 48 y 72 horas. Pues obviamente dependiendo del cómo nos llegue el paciente, bueno, cómo nos llegue la función renal del paciente. En cuanto al ácido acetilsalicílico, debe mantenerse en pacientes con prevención secundaria, salvo cirugías con alto riesgo hemorrágico, como un ejemplo, una neurocirugía. Los hipoglucemiantes orales se omiten del día del procedimiento, ya lo dije, como los IECA o los ARA2 se suspenden en la mañana del día en la que se va a realizar la cirugía. Los antidepresivos y los anticoagulantes deben mantenerse, ya que su suspensión abrupta pues ya puede generar una descompensación en el paciente. En cuanto al ayuno y la profilaxis, busca reducir el riesgo de broncoaspiración en un paciente, como tal durante se le va a hacer, bueno, cuando se le va a hacer la inducción anestésica. Según el ASA 2023, los líquidos claros pueden ingerirse hasta 2 horas antes de la cirugía y los alimentos sólidos deben evitarse al menos de 6 horas antes. En cuanto a la profilaxis antibiótica, debe administrarse de 30 a 60 minutos antes de la incisión quirúrgica, eligiendo un antibiótico adecuado del tipo de procedimiento
Y pues también debe valorarse el riesgo tromboembólico en el paciente mediante pues la escala de Caprini y administrar profilaxis antitrombótica pues con heparina. Esto pues obviamente ya como les ha dicho de bajo peso molecular para que el paciente no se nos vaya a complicar en el procedimiento. En cuanto a las estrategias de prehabilitación quirúrgica, entonces es una estrategia moderna que busca optimizar en los pacientes, bueno, busca optimizar al paciente antes de la cirugía para que llegue pues en las mejores condiciones posibles. Entonces se basa en 5 pilares fundamentales esa estrategia. La primera es el ejercicio físico, un entrenamiento aeróbico, la resistencia, sí, bueno, que dé resistencia durante 2 a 4 semanas antes del procedimiento. De segunda medida tenemos la nutrición, el aumento de la ingesta proteica y la inmunonutrición. De terceras tenemos la corrección de anemia y las deficiencias, la suplementación de hierro y pues esto va de la mano también con la vitamina D. De cuartas tenemos la fisioterapia respiratoria y cese al tabaquismo como tal. Y de últimas está el apoyo psicológico y como tal la educación preoperatoria para el paciente. Entonces, esta implementación de esta estrategia ha demostrado reducir complicaciones postoperatorias, acortar la estancia hospitalaria y pues acelerar la recuperación funcional en el paciente. En cuanto a la evaluación, según el tipo de paciente, es fundamental, ya que pues tenemos el paciente ambulatorio, el paciente en urgencias y el paciente intrahospitalario. Entonces, para el paciente ambulatorio se evalúa con tiempo, de forma programada, permitiendo optimizar comorbilidades, realizar tamizajes también completos. Para el paciente en urgencias, el tiempo es limitado. Aquí se va a priorizar estabilizar las funciones vitales y descartar las contraindicaciones inmediatas para la cirugía. Y para el paciente que está intrahospitalario, suele tener patologías agudas o de algún tipo, bueno, puede tener patologías agudas o puede tener patologías descompensadas también, por lo que el enfoque se va a centrar mucho en la evolución clínica reciente, en estudios recientes que le hayan hecho al paciente y un ajuste terapéutico previo al procedimiento. En cuanto a la comunicación interdisciplinaria, entonces, pues el éxito del procedimiento depende de una comunicación efectiva entre el cirujano, el anestesiólogo y el internista y el personal de enfermería. Entonces, en los hospitales modernos se implementan las llamadas pre-assessment clinics, que lo que busca es que, bueno, el paciente eh, sea evaluado integralmente días antes de la cirugía. Esto permite, pues, identificar los problemas que tenga el paciente, ajustar tratamientos y plantear como tal la intervención quirúrgica y el procedimiento que se le va a realizar al paciente. Eh, bueno, ya como para finalizar también, tengo un caso clínico, entonces para aplicarlo, vamos a leerlo. Entonces dice, se trata de una paciente femenina de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, su hemoglobina glicosilada está de 8,5%, tiene EPOC, bueno, su EPOC es leve y su índice de masa corporal es de 32. Se programa para colecistectomía laparoscópica electiva. Entonces, el motivo de valoración es determinar si la paciente está en las condiciones óptimas para la cirugía y qué medidas deben tomarse antes del procedimiento. El reto principal de este es optimizar su control metabólico, su control respiratorio y pues además de esto evaluar cómo está su riesgo cardiovascular global. Entonces, la duda es que si está opta esta paciente para la cirugía, qué estudios va a requerir. Entonces, para esto se aplica el ASA. Al aplicar la clasificación de ASA, la paciente se considera en ASA 3 por sus comorbilidades. La otra escala, la que se utiliza es la RCRI, que arroja un puntaje de 2 puntos, lo que la ubica en un riesgo cardiovascular intermedio. La paciente va a requerir obviamente pues, un electrocardiograma, un ecocardiograma y una espirometría para evaluar su función pulmonar, así como la optimización de un control glucémico antes de la cirugía. Se debe suspender el tabaco, iniciar fisioterapia respiratoria, ajustar dosis de insulina. Bueno, pues durante el proceso perioperatorio se recomienda profilaxis antibiótica, tromboembólica y una vigilancia hemodinámica continua y control de glucosa cada 4 horas. Ya con estas medidas como tal, la paciente puede operarse de forma segura, minimizando los riesgos como tal de alguna complicación que se pueda presentar durante la cirugía. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, pues la evaluación preoperatoria es un proceso multidimensional que integra la valoración clínica, el juicio anestésico y el conocimiento quirúrgico. Debe individualizarse, enfocado en el riesgo real del paciente, en la optimización de las comorbilidades. Y pues bueno, el uso de las guías internacionales van a enfatizar mucho en evitar exámenes innecesarios, en ser muy redundantes y fortalecer como tal la comunicación interdisciplinaria con todo el personal y pues con el paciente.
Y bueno, la seguridad quirúrgica no depende solo del acto operatorio, sino como tal de una preparación tanto integral como anticipada. Un paciente correctamente evaluado y optimizado es sin duda pues un paciente pues más seguro. Y bueno, esas son las referencias que utilicé y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. La revisión fue bastante exhaustiva, bastante completa con los puntos adicionales que le había solicitado. La idea es que aquí, digamos, de forma general, tanto especialistas como primeros respondientes, por así decirlo, primeras personas que hacen el encuentro con el paciente, suelen subestimar la importancia, uno, de la evaluación nutricional. Eso entonces es importantísimo que todos empezamos a conocer esas escalas de tamizaje, ¿listo? Porque son muy sencillas. Hay muchas escalas, digamos, de evaluación global. Listo, que con unas sencillas preguntas y simplemente, digamos, mirando el peso y la altura, listo, se puede hacer un tamizaje a ver si el paciente está en riesgo o no, listo, y de ahí ya enfocarlo si requiere una, como tal, una evaluación nutricional completa, listo, eso por un lado. Lo otro que me pareció importante que resaltó Juan Esteban, listo, es la cuestión de una evaluación tanto de ansiedad como psicológica en ese proceso preoperatorio, porque nosotros solemos dejar esa parte de la salud mental como muy descuidada, listo, y créanme que las personas sienten mucha ansiedad, no solo por la cuestión de la cirugía, sino por la cuestión de la anestesia, listo, y sobre todo en los contextos que requieran anestesia general o sedación, listo, porque para muchas personas es muy traumático, listo, que pierdan la conciencia, que tengan amnesia, listo, todo eso lo puede llevar, digamos, a repercusiones tanto preoperatorias como posoperatorias, listo. Y finalmente, las escalas de funcionalidad. No sé, yo me imagino que ustedes alguna vez habrán escuchado alguna escala, como el Bartel, ¿listo? No sé si alguien alguna vez haya aplicado alguna escala de funcionalidad, ya sea en una persona normal, en un paciente oncológico o en un paciente mayor. Bueno, creo que nadie. Bueno, entonces para el futuras ocasiones, listo, ya saben, listo, no sé si en algún momento cuando pasen por medicina interna o por geriatría, listo, se ven enfrentados a un paciente que ustedes requieran evaluar la funcionalidad o en psiquiatría, listo, que ustedes quieran ver qué tan funcional es una persona, pues hay muchas herramientas para evaluarlo. No solo en el sentido de que la persona pueda ser independiente o no, listo, porque una persona puede tener cierta funcionalidad y no ser independiente, listo. Digamos que esa evaluación de la funcionalidad en el contexto de la evaluación preoperatoria va más allá de si la persona se puede autocuidar, sino que es una medida indirecta de qué tanta reserva funcional podría tener esta persona a la hora de tener un trauma quirúrgico o someterse a una anestesia. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud. No, señor, ninguna duda. Ok, listo. Bueno, no nada, Juan Esteban, una revisión bastante exhaustiva, muy excelente. Listo. Un punto importante que también quiero que se lleven es que esa evaluación preparatoria no es una receta de cocina, entonces que a todo el mundo mayor de 50 años le van a mandar porque sí un electrocardiograma y una radiografía de tórax, ¿no? Eso solo va a incrementar los costos del sistema. Y esto, o sea, la idea es hacerlo con conciencia, ¿no? No es simplemente pedirlo por pedirlo, sino pedirlo de forma justificada. Esto no solo pues para disminuir los costos del sistema, sino pues también hacer un ejercicio consciente de lo que se está ejerciendo como médicos o como futuros anestesiólogos o cirujanos. De resto, nada, súper bien la revisión. Esto va a quedar grabado como todas las otras revisiones, entonces en caso de que requieran consultarlo nuevamente, si alguien tiene alguna duda de todas las escalas que se hablaron, listo, yo ahí en el chat digamos, les dejé el link de la escala de riesgo que maneja el American College de Cirujanos, listo, y la actualización del chat, que es el chat Basque, listo, entre otras cositas. Si alguno tiene, digamos, algún interés
en alguna prueba de tamizaje nutricional o de evaluación nutricional, pues quedó pendiente en el chat, listo, como para ampliar un poco esa bibliografía. Listo, no sé si alguien tenga algún anuncio adicional.